restauración, es una situación que hemos visto ya. Ahora, esta mañana vamos a ver el siguiente orden. Siempre anuncio esto para que no nos perdamos un poco del pensamiento del autor. Los profetas, como voy a explicar ahora, a veces tienen una forma bien especial de ordenar sus ideas y es un poco difícil a veces de poder ordenarlas. Dios presenta el caso, ¿cierto? Generalmente Él va a hablar de los pecados de Israel y posteriormente a eso, ¿cierto? Presenta ¿qué cosa? La condena, los juicios que Él emite. Y en este ciclo vamos a ver también que Dios hace un llamado a Israel y finalmente Dios anuncia su restauración. Constantemente vemos eso. Dios presenta el caso, presenta los pecados de Israel, presenta los juicios que Dios da a Israel y después claramente Él hace un llamado, como hemos visto también, bueno, en este caso, igual en los contextos anteriores hemos visto que hace un llamado, pero también siempre está lo último, la restauración, lo que Dios hace con este pueblo rebelde. Ahora, hermanos, siempre la idea de poder estudiar la Escritura, y quiero repetir algunas cosas que he mencionado, y voy a repetir algo también de la explicación de cómo abordar los profetas menores, para que no nos perdamos. Siempre tenemos la lectura de la palabra. Ahora, si notaron, solamente leímos un versículo, porque la idea es que entendamos ahora el pasaje completo. Es difícil tomar una porción a veces para poder explicarla como devocional. Por eso que prefiero que la veamos ahora. La lectura de la Biblia, hermanos, siempre va a ser provechosa, siempre. Pero uno debe apuntar a la explicación de la lectura. Si uno lee o leemos la Escritura, o si estamos en cualquier lado donde somos expuestos a la palabra de Dios y está la lectura, es muy bueno. Pero siempre lo clave y dentro de la exposición tiene que haber una explicación del texto. Es la manera en que nosotros podemos tener esta dinámica de poder leer la Escritura. El salmista decía, la exposición de tus palabras, ¿se acuerdan? Alumbra y hace entender a los simples. Alumbra, pero dice la exposición, ¿cierto? Muchas veces, aunque en el texto ahí no esté hablando de la predicación expositiva, se entiende que la exposición, la explicación del texto es lo que alimenta nuestra alma, sin duda. Y eso tenemos que tenerlo claro, la explicación de la Escritura. Y eso nos lleva a las implicancias que aprendemos de la Escritura, implicancias históricas, lo que tiene que ver con el contexto, implicancias teológicas, lo que se permanece en ese tiempo y aún permanece hoy. Porque hablamos de un Dios que permanece para siempre y sus principios y su carácter es para siempre. Las implicancias también proféticas. Recuerden que los profetas describen acontecimientos que no han ocurrido en su contexto y que van a ocurrir en el futuro. ¿Ocurrió todo? ¿Se cumplió todo? ¿No hay nada más que cumplirse? Bueno, algunas escuelas piensan eso. Pero la profecía que hemos visto, Oseas, y las que vamos a ver después posteriormente, claramente apuntan hacia un futuro. Por eso se les llama proféticas, como el Apocalipsis de Juan, es una profecía. Algunos tratan de verlo de otra manera, como algo preterista. ¿Qué significa eso? Que ocurrió ya, no hay nada más que nos ofrece Juan para el futuro. Otros piensan que Apocalipsis, por ejemplo, es histórico o historicista. ¿Qué significa eso? Que en cierto sentido lo que ocurre ahí es una descripción de toda la historia que es la historia que estamos viviendo ahora. Entonces no tiene ni un sentido para el futuro. No, Juan repite 5 veces en Apocalipsis que es una profecía dada para las cosas que van a ocurrir, ¿cierto? En el futuro. Hay un orden bien interesante porque el propio Espíritu Santo nos bosqueja Apocalipsis, ¿cierto? En el capítulo 1, versículo 19. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de esta, ¿ya? Ahora, hay una cosa que quiero explicar, mis queridos hermanos, que tiene que ver con los libros proféticos, que es el pensamiento del autor o del pensamiento hebreo tras los profetas. Fíjense aquí, el pensamiento lineal para explicar las cosas generalmente lo tenemos nosotros como herencia también de los griegos, ¿cierto? De ordenar nuestras ideas, ¿de qué manera? Cuando queremos hacer las cosas explicamos punto 1 y después punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6 y punto 7, ¿cierto? Somos ordenados nosotros, así pensamos los occidentales. Pero allá, en el otro lado del continente, los orientales, ¿cierto? Y especialmente los hebreos, no piensan así. Por eso que a veces leer la Escritura es un poco complicado, o bosquejarla desde el sentido homilético,
Cuando uno dice homilético se refiere a la predicación, a lo que hace el predicador para ordenar el sermón. Eso se torna de repente difícil, porque los profetas piensan de otra manera, el hebreo piensa de otra manera. ¿Cómo piensa? ¿Lo alcanza a ver ahí? De manera circular, ¿cierto? Parece una espiral, ¿cierto? De Carosi, ¿cierto? Más o menos. Piensan circularmente, entonces por eso es que es difícil ordenar el texto, ¿me entienden? Y a veces se produce esa interferencia entre el predicador y los oyentes, y si uno no sabe explicarse bien, se torna un poco difícil. Ahora, quiero explicar esto, el pensamiento circular, ¿qué significa esto? A lo menos en el pasaje que vamos a ver aquí, a lo menos hay casi cuatro tópicos, ¿cierto? En general. Tenemos los juicios de Dios, por un lado, pero también tenemos los hechos de Israel, en este caso los pecados. Los pecados, ¿cierto?, están distribuidos de esta manera. ¿Lo alcanza a ver? ¿Se fijó? O sea, el autor, lo repito de nuevo, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, empieza con una descripción de los hechos de Israel, pero no los tiene todos enumerados en un punto 1, sino que están desparramados en todo el capítulo. O sea, habla de los pecados de Israel, va a dar la vuelta, un par de versículos más, retoma otra vez, va a dar otra vuelta y retoma. No están ordenados todos, por ejemplo, como excepción. Pecados de Israel, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está todo. 6 es otra excepción. Por ejemplo, tenemos los pecados de Israel que quiero describir aquí con este color. Pero los juicios de Dios también no están ordenados de manera ordenada. Fíjense cómo están en el pasaje. Se presenta un juicio de Dios aquí, sigue un par de versículos más, otra vez se presenta un juicio, otro círculo más y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me entiende, no? ¿Me entiende el pensamiento que es así, circular? Pero también hay otra cosa interesante. Se mencionan, ahí están en verde, cuestiones teológicas, cuestiones que tienen que ver con Dios. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 5, fíjense, es una referencia teológica. Dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Es una declaración acerca de quién es Dios. Y esas declaraciones están desparramadas también en el texto, aquí en todo este ciclo que vamos a ver. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Pero hay otra cosa más. ¿Alcanzan a ver ese color? Es un color naranjo. Esos son los imperativos de Dios, lo que Él pide. Tampoco están ordenados, ¿se dan cuenta? ¿No? Están todos desparramados. Está uno al principio del pasaje, como vamos a ver, uno al medio y uno al final. Entonces, por eso es que es difícil a veces ordenar el pasaje. Hay que leerlo completo, ordenarlo, describirlo, ¿cierto? Ordenar los imperativos de Dios, los juicios de Dios por un lado, los hechos históricos en el contexto de la narración, lo que hizo Israel, las penas de Dios. Entonces tenemos más o menos este cuadro. Ahora, aparece otra cosa más. ¿Qué será lo azul? Aquí quiero describirlo como la restauración de Dios. Generalmente esto aparece siempre al final de los profetas, pero también se vislumbra antes, en capítulos. Se dan destellos en un capítulo, después se habla de otra cosa, después retoma el autor abajo lo mismo, vuelve a hablar de otra cosa y lo retoma. Pensamiento occidental, el pensamiento circular, es propio de los hebreos. Incluso, hermanos, esto se ve en el Nuevo Testamento. Por eso es que a veces uno lee el texto y la gente dice, no entiendo nada de lo que dice acá, porque dice una cosa, después dice otra cosa. No, en realidad es por esto, es porque el pensamiento hebreo es de esta manera. No es occidental, no es ordenado. Habiendo explicado esto, ahora quiero que veamos el texto, ¿cierto?, desde este punto de vista, ¿cierto? Hermanos, la mayoría de los profetas escribe así, la mayoría de los profetas, como vamos a ver. Entonces, en términos generales, el pensamiento hebreo es circular. Y esto nos ayuda a comprender, ok, esto está diciendo acá. Cuando lleguemos a Joel, ustedes se van a dar cuenta, es súper evidente este pensamiento. El profeta está hablando de algo y después cambia el tópico totalmente. Y ahí uno se pierde. Y después vuelve a retomar lo que estaba empezando y dijo en capítulos anteriores. Y ahí de repente donde que el lector dice, ¿qué está escribiendo este autor? No se entiende. Y es por eso. Porque el pensamiento hebreo es circular. Pero tomando todo eso podemos ordenar el pensamiento del autor, las ideas del autor y poder concluir algunas verdades, por supuesto, para nosotros. Vamos entonces con cada uno de estos versículos. Notemos en lugar, como vimos en el bosquejo que yo les di,
Dios presenta los cargos y sus juicios. Veamos, por ejemplo, los pecados de Israel. Vaya con su Biblia, revisemos. Tenemos el versículo 11 del capítulo 11. Es lo primero que dice el autor en este quinto ciclo de predicación del autor, de su mensaje. Fíjense lo que dice. Me rodeó Efraín, y Efraín es la tribu más grande de las tribus del norte, que también es sinónimo de las tribus de Israel. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos. Hace una excepción ahí. Recuerden que Israel está dividido en dos grandes grupos, las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del sur se denominan Judá y las tribus del norte se denominan Israel. Wow, dice Jehová, Judá todavía parece que se porta bien, pero en realidad después vamos a ver, Judá no va a ser diferente que Israel. Pero vemos aquí, ¿qué es lo que se dice, hermanos? Literal dice, me rodeó Efraín de mentira. Las tribus del norte mintieron a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Fíjense por favor aquí. Después saltamos al 12.1 nuevamente. ¿Y qué se dice en el 12.1? Efraín se apacienta de viento y sigue al solano al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. ¿Qué está diciendo el autor? Efraín es pastoreado por el viento. ¿Cómo es eso? Lo que está diciendo el autor es que Efraín o Israel corre en vano. Es como hacer algo que no tiene sentido. Por eso el autor está diciendo Efraín se apacienta del viento. ¿Y qué es el viento? No es nada. No es nada. Es como venir a la iglesia, sentarse, ¿cierto? Escuchar la predicación, pero permanecer 40 minutos en silencio porque no hay predicación. No sé si me entiende. ¿Sería usted alimentado? No, porque no hay una predicación, no hay un predicador. Y lo que está diciendo el autor es que Efraín es pastoreado por el viento. O sea, corre en vano, pero más aún, fíjese lo que dice el texto. Dice, Efraín se apacienta del viento y sigue al solano, también es una manera de hablar del viento que sopla desde el oeste o del oriente. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con quién. Fíjense con quién fueron a hacer pacto. ¿Y quiénes son los asirios? ¿Quiénes van a deportarlos? ¿Quiénes los van a exiliar? Es tan ciego Israel que ve como amigo ¿a quién? A su enemigo. Ahora, sigo avanzando. Fíjense en nuestra ilustración circular. Después se salta al 12, 3 y 4 y dice, en el seno materno tomó por él calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel. Le halló y allí habló con nosotros. Es una referencia a que Dios conoce a Israel desde su nacimiento. ¿Recuerdan a Jacob ahí cuando lucha con el ángel de Jehová? Ahora, saltamos un poquito al versículo 7 del capítulo 12, que dice el 7. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. En cierto sentido, o directamente, el profeta Oseas está llamando a Israel un mercader. ¿Qué es un mercader? Un comerciante, pero mire la frase que se habla de él. Dice que es un mercader que tiene en su mano peso falso. Aún en el día de hoy se ve este tema de las pesas falsas, ¿cierto? Cuando usted compra rápido en el centro algún kilo de algo, llega a la casa y no parece que era un kilo. ¿Saben qué? Claro, era menos. Dios dice, Israel es un mercader con pesa falsa. Ahora, saltémonos por favor al 12.8. Se dice, Efraín dijo, ciertamente, yo enriquecí porque soy capo, soy un buen negociante, me ha ido súper bien, ¿cierto? Eso es lo que está tratando de decir. Ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Nadie puede hacerme una auditoría, dice Israel. Todos mis guías y mis facturas están correctas cuando en realidad no es así. ¿Hay evasión de qué? De impuestos, ¿cierto? Eso es lo que está en cierto sentido diciendo el autor. ¿Ya? El versículo 8, entonces Israel se volvió orgulloso y soberbio también. Yo enriquecí. Hermano, qué peligroso es decir eso. Yo enriquecí. Yo hice bien la planificación este año, por eso me fue bien. Cuando todo lo que tenemos, ¿de dónde viene? De Dios. Qué orgullo es decir eso, hermanos, qué orgullo. Saltámonos al 12, 11 y 13. Fíjense, también ahí vemos otro
referencia a esto, 11 al 13. ¿Es Galaad iniquidad? Otro sinónimo para Israel. Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y en sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, Moisés, y por un profeta fue guardado. Pero en el contexto se dice en el primer versículo, ¿es Galaad iniquidad? El autor no duda, dice, ciertamente vanidad han sido, vanidosos. Eso es lo que está diciendo el texto. Ya ahí Israel ha sido vanidad y ha caído también, por supuesto, en la idolatría. Fíjense en el 13, también es el otro párrafo que se menciona posteriormente. Se saltan varios versículos, si se da cuenta. 13, 1 y 2. Cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, más pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a sus pecados y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. ¿Cuál es la acusación de parte de Dios? Bueno, idolatría. El Dios, ¿cierto?, verdadero fue dejado a un lado. El pueblo de Dios que tiene al verdadero Dios dejó a su Dios de lado por ídolos, mis queridos hermanos. Ahora, fíjense en el 13:5, nos saltamos al 5 y el 6. Dice ahí, yo te conocí en el desierto, en tierra seca, que está diciendo Dios. Dios conoce, no hay nada escondido de parte de Dios, conoce a su pueblo. Y en el 6 dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbió su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Fíjense las dos cosas que está diciendo Dios de Israel. Israel se ensoberbió. ¿Qué significa eso, hermano? Ser soberbios. Pero ¿cuándo se produce eso? ¿Cuándo llega a ser soberbio el pueblo? Cuando estuvo, ¿cómo? Dice el texto, en sus pastos se saciaron y repletos, llenos, satisfechos, ricos podríamos decir, sin necesidad de nada, ahí se vuelven soberbios. Y la gente no es así, se da cuenta, hermanos, cuando la gente a veces tiene mucho. Yo no necesito de nada, no necesito a Dios, lo tengo todo. Wow, qué terrible es eso, hermano. Israel llegó a pensar así, lo tengo todo, y ahí vino, ¿qué cosa? La soberbia. Yo no necesito nada. ¿Qué les dijo el Señor al rico, se acuerdan? El que había construido tremendos galpones para sus riquezas, ¿se acuerdan? Necio, esta noche vienen a buscar tu alma y todos los que has juntado en el banco estado, ¿cierto? ¿De quién va a ser? Hermano, nos reímos, pero muchas veces es eso. Juntamos y juntamos y juntamos y bueno, ¿para qué juntamos? ¿Para qué juntamos? Ahora, sigamos adelante. 13:10, nuevamente se repite otra cosa ahí. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y dame príncipes? El pueblo de Israel rechazó el sistema de Dios y quiso, no, es que queremos tener rey, queremos igual que las otras naciones paganas, queremos tener rey. Dios no quiso eso, hermano, pero ellos quisieron, fueron obtusos, ¿cierto? Porfiados, ¿cierto? Cerrados, no quisieron entender. Y ahí está, obviamente, las consecuencias. Ahora, ¿qué viene ahora? Vienen los juicios de Dios. Volvamos, por favor, hermanos, al capítulo 12. Hemos entendido lo que Dios ha hecho. Están los cargos de parte de Dios, lo que ellos hicieron. Pero paralelamente vemos los juicios divinos. Fíjense en el versículo 2 del capítulo 12. ¿Qué dice el profeta? Pleito. ¿Qué es un pleito? Una discusión, una pelea. Y dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos, le pagará conforme a el principio de la siembra y la... No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Pleito tiene Jehová con Israel. Hermano, qué terrible eso. Pleito tiene Jehová con Israel. ¿Por qué razón? Obviamente por la desobediencia, por la rebeldía de su pueblo. Lo primero que vemos aquí entonces es que el juicio de Dios no es del profeta, sino es Jehová que tiene ese juicio. ¿Qué hace Oseas? Es simplemente comunicar lo que Dios le está diciendo al profeta.
Versículos 12 al 14, nos saltamos varios versículos, se da cuenta y se retoma el juicio. ¿Qué dice ahí el capítulo o versículo 14? Efraín, ¿qué ha hecho? Ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Hermanos, Dios no se olvida de las injusticias. No, Dios está mirando desde el cielo cada acontecimiento. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Abel? Él quiso ocultarlo. ¿Pudo ocultarlo ante los ojos de Dios? Nada pudo ocultar, porque Dios está viendo desde el cielo. Hermanos, vivimos en un mundo de injusticias total. ¿Ustedes creen que Dios no está viendo eso? Dios tiene memoria. Y una gran memoria, no como nosotros. Y Él va a pagar por cada injusticia cuando Él emita sus juicios delante de los hombres. Y el texto nos está recordando eso, hermanos. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su ofensa o su delito. Avanzamos. Versículo 3 del capítulo 13, otro juicio. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de las chimeneas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le parece la frase? Por tanto serán como la niebla de la mañana. ¿Cuánto dura la niebla de la mañana? Poquito, poquito. En el orgullo Israel dice, nosotros somos grandes, me he enriquecido, he hecho todo esto. Y Dios le dice, tú serás como la niebla. No vas a durar nada. Nada. Versículo 7 y 8. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Versículo 8. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Fíjense que se usan varias figuras de animales ahí. León, leopardo y osa. El ejemplo que Dios da es con respecto a así, de esa manera, como estas fieras, ¿cierto?, devoran o destruyen, así yo voy a hacer con Israel. Creo que no es difícil entender las figuras que se mencionan ahí, por supuesto. 13:11 dice, te di rey en mi furor. ¿Y qué pasó? Y te lo quité, dice el texto, ¿cierto? Y te lo quité en mi ira. Y justamente Israel va a perder su monarquía total por justamente el juicio de parte de Dios. Versículos 12 y 13, ahí están al lado. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. ¿Qué significa eso? Su pecado está guardado. Dios no se ha olvidado del pecado. Eso es lo que está diciendo Dios a Israel. Ellos piensan que Dios se olvidó. No, Dios se ha olvidado. Igual, hermanos, nosotros. No piense usted que los pecados que hacemos, Dios se olvida. Ni piense por un minuto en que Dios tiene mala memoria. Dios sabe muy bien lo que hacemos en público. ¿Y cree usted que sabe lo que hacemos en secreto? Por supuesto. ¿A quién queremos engañar, hermano? ¿A quién queremos engañar? Dice el texto claramente ahí hablando de Israel. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz, otra figura para explicar los juicios de Dios, le vendrán. Seguramente nosotros los hombres no entendemos este tema. Los dolores de mujer cuando da a luz. Y se le pregunta a mis hermanas que han dado a luz. Es un momento agradable, ¿cierto? ¿Cierto? Es un momento terrible. No hay un dolor comparable. Dicen generalmente las hermanas, dolor de mujer que da a luz le vendrá. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. El juicio ahí es mencionado de esa manera. Versículo 15 del capítulo 13, otro juicio. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, el viento del oriente, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará, ¿qué cosa? Su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas aljabas. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Te confías en tus bienes, confías en tu economía? Dios te la va a quitar. Así como el viento solano aparece, Dios va a hacer así
y va a venir y va a quitar en lo que tú confías. Cada juicio, hermanos, se está describiendo tan claramente por Oseas, con diferentes figuras. Ha usado animales, usado la figura de la mujer que está ¿cierto?, dando a luz, y aquí se usa también la figura del viento refiriéndose a las posesiones de Israel. Versículo 16, Samaria será asolada. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? ¿Por qué ella está reclamando y pensando, nosotros adoramos aquí en Samaria, cuando Jerusalén es el lugar religioso? Bueno, la consecuencia, hermanos, de las deportaciones de Israel es que muchos judíos quedaron en Israel, pero se mezclaron ¿con quién? Con las naciones paganas. De ahí nacieron los que se conocen como los mestizos, ¿cierto? Los samaritanos son mestizos. Es una mezcla de judíos con pueblos paganos. Y los paganos llegaron a pensar, los judíos paganos mestizos, que Samaria era el lugar de adoración. Ahora, aquí dice, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, aunque Samaria también se refiere a Israel, ¿cierto? Caerán a espada. Y miren, hermanos, los juicios ahí. ¿Cómo interpretamos este texto? Sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán... Hermano, la historia revela que sí, eso aconteció, y especialmente con estos imperios tan crueles como el imperio asirio y también el babilónico. Literalmente, las mujeres, los niños fueron estrellados y las mujeres embarazadas fueron acuchilladas, cortados sus estómagos. Literalmente fue el juicio así. Entonces, hermanos, vemos aquí en términos generales, claramente, los dos primeros tópicos que Dios presenta. Dios no se queda callado, Dios sabe, y por eso tenemos tantos versículos, tantos profetas que nos hablan de, este es el pecado de Israel. Esta es tu infracción, Israel, pero también este es tu juicio. Ahora, ¿qué vemos también, mis queridos hermanos? Dios hace un llamado a Israel, y por favor acompáñenme a estos versículos. Versículo 12:6, solamente lo quiero leer porque quiero explicarlo al final. El versículo 12:6 dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Después nos saltamos al versículo 1 y 2 del capítulo 14. Fíjense, está unido esto, y dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y fíjense en el capítulo 14, versículo 14:9. ¿Cómo dice ahí? Bueno, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? El versículo básicamente es el 1 y 2 ahí. El 9 quizás es al final. Ahí un pequeño desliz que me ocurrió. Pero básicamente son estos tres versículos. 12:6, 14:1 y 14:2. Ahora, quiero explicarlo eso al final, mis queridos hermanos. Porque quiero que veamos ahora... Bueno, la restauración, pero antes fíjense en las declaraciones teológicas. 12:5, ¿qué se dice de Dios en el contexto? Paralelamente el profeta Oseas está describiendo juicios, pero ¿basado en qué? En hechos. ¿Qué hechos? Los hechos de Israel. ¿Qué hechos? ¿Lindos hechos? No, sus pecados. Pero paralelamente a eso, el autor está anunciando quién es Dios. Fíjense en el versículo 5 del capítulo 12. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Es como que el profeta está diciendo, ustedes se olvidaron de quién es Dios. Dios es el Dios de los ejércitos. Se olvidaron de eso. Eso en cierto sentido es lo que está diciendo. Y Jehová es su nombre, no Baal. Jehová es su nombre. Después, por favor, sáltense al versículo 10, ¿cierto? Ahí tenemos la segunda parte, se salta otra vez. Y en el 10 tenemos otra declaración. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Mire qué interesante, una declaración teológica. Yo no soy como los ídolos mudos a los cuales ustedes corren, como ignorantes. Porque yo hablo, ¿por medio de quién? Profeta, el texto lo está diciendo. He hablado a los profetas y aumenté la profecía. Les dije de maneras diferentes, con parábolas, con ejemplos, con ilustraciones, que es lo que yo quería de ustedes. Y el texto dice claramente ahí, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Qué son las parábolas? Es un método de enseñanza, un método parabólico, que toma, ¿cierto?, un hecho cotidiano que conocen los oyentes, y eso es usado como ilustración para una verdad espiritual ahí. Y el texto dice, yo aumenté la profecía, envié profetas y les hablé por parábolas. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea,
Yo soy un Dios que se comunica, no soy un ídolo que no habla, que no ve, a los cuales ustedes se postran. Última declaración, ¿cierto? Perdón, penúltima, 13:4. ¿Qué se dice ahí? Otra vez, fíjense, una declaración teológica. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y esto, hermanos, tiene que ver también con lo que Dios nos enseña. No vas a conocer a otro Dios. ¿Es que hay otro Dios? ¿O son invenciones de los hombres? Eso es lo que está diciendo el autor. No hay otro Dios. Conocerás invenciones de hombres, pero no hay otro Dios. Dice el texto, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. ¿Cuándo? Le trae la memoria. Yo te saqué de Egipto. Cuando estaba sufriendo ahí. ¿Acaso se acuerda, hermano? ¿Usted recuerda el pasaje ahí en Éxodo? Finales de Génesis también en Éxodo nos cuenta el relato. ¿Qué pasa con Israel en Egipto? ¿Estaban bien? ¿Tenían todo lo que necesitan? No, hermano, eran esclavos en Egipto. Por eso el texto lo está diciendo. No conocerás pues otro Dios fuera de mí. Y en realidad el texto añade, ni otro Salvador. Y esto es muy interesante, porque Isaías dice que no hay otro Salvador. Jehová es su nombre. ¿Y qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay. ¿Y a quién se refiere? ¿A Jehová? A Cristo. Qué interesante. Y en ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Y Jehová dice, en ningún otro hay salvación, solo yo, no conocerás otro, yo soy el Salvador. Ahora, tenemos la restauración. Como dije, quiero terminar con los imperativos que Dios hace ahí. Pero antes de eso, veamos un poquito qué es lo que anuncia Dios también. Dios anuncia la restauración de un pueblo rebelde, muerto. ¿Se acuerdan cuando veíamos cómo Ezequiel describe a Israel? ¿Se acuerdan? Como un valle de ¿qué cosa? De huesos secos, que no tiene reacción, por supuesto. Ahora, 12:9, primera referencia de la gracia de Dios para el futuro. Dice, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Hace una referencia el autor a un periodo en donde Israel estaba bien. Dice, aún te haré habitar en tiendas. Hermanos, recuérdense que Oseas está escribiendo a lo menos 20 años antes de ¿qué cosa? De que Asiria venga, los invada, los destruya y se lleve a muchos de ellos exiliados. Pero el profeta también vislumbra, a pesar de que viene el juicio, Dios también te va a restablecer. Lo más probable, eso puede ser una referencia post-exílica, después de los 70 años de cautiverio. Puede ser una referencia a eso, por la manera en que él lo presenta. Versículo 13 y 9, fíjense, otro aspecto de la restauración. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Te perdiste, Israel, mas en ti está. ¿Qué está diciendo el profeta? Está declarando en que a pesar de que Israel se desvió del camino, se perdió en sus propios pecados, ¿quién le va a ayudar? ¿Quién, hermanos? Jehová le va a ayudar. ¿Y qué está declarando el profeta con eso? La gracia de Dios. Se vislumbra, a pesar de que Dios es el que castiga, Dios también es el que va a restaurar. Versículo 13 y 14 del capítulo 13. Fíjense lo que dice también Oseas. De la mano del Seol los redimiré. ¿Qué es el Seol? En el Antiguo Testamento el Seol, ¿saben qué es lo que es? Es el lugar de los muertos. Pero dice el texto, de ese lugar, ¿quién los va a sacar? ¿Quién los va a redimir? Dios. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Está hablando, le habla a la muerte, ustedes no tienen más poder. Qué interesante que Romanos dice que Cristo venció la muerte. De la mano del Seol los redimiré. ¿Qué está diciendo el autor? O sea, aunque ustedes estén muertos como nación, yo los voy a rescatar, yo los voy a redimir. Fíjense ahora en el 3 y 8 del capítulo 14. 3 y 8. Nos saltamos al último capítulo y se retoma ¿cuál cosa? El concepto de restauración. Eso es lo que estamos viendo. Dice, no nos librará el asirio, pero quiero leer del contexto.
Vuélvete, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidles, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Oseas con estas palabras? Está evocando lo que el pueblo diría en un futuro. Eso no lo puede decir ahora, en el contexto de Oseas, porque es un pueblo que está totalmente ciego, ¿cierto?, detrás de sus ídolos. Pero en un futuro este pueblo va a decir, no nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Cuándo Israel ha dicho eso? Pero el profeta está diciendo, algún día ellos van a decir eso. Jamás iremos donde los asirios, ellos no son nuestro Dios. ¿Cuándo Israel va a decir eso? El profeta está vislumbrando lo que hará Dios con ese pueblo. Ahora, fíjense en el 4. Yo sanaré su rebelión. ¿Cómo es eso? Es raro. ¿Cómo Dios sana la rebelión? El texto después añade, los amaré, miren, de pura gracia. Es algo que no merecen, pero yo lo voy a hacer. Siempre hemos dicho, y muchas veces se malentiende este concepto desde el punto de vista de las dispensaciones. Se habla de la dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia. No, es un error. Claramente hemos visto aquí y en otros pasajes que la gracia de Dios está presente solo desde la iglesia. Siempre ha estado la gracia de Dios, hermano. Siempre, siempre. Lo que llamamos en la dispensación de la gracia es más bien la dispensación de la iglesia. Pero la iglesia no es algo que aparezca en el Antiguo Testamento, aunque algunos teólogos piensan eso, pero eso es, como dice Donald Carson, una falacia exegética simplemente. Ahora, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Fíjense lo que está diciendo el autor, mi ira se apartó, pero en el contexto faltan 20 años y viene la invasión. ¿Por qué? Porque está viendo a futuro. Yo los voy a restaurar, yo. No ustedes y yo, no ustedes me van a ayudar a mí. Yo lo voy a hacer, pero fíjense, yo les sanaré de su rebelión. Ahora, notemos por favor, bueno, ahí tenemos el 3 y el 8. Ahora, fíjense que en el 5 y 8, bueno, ahí tenemos del 3 al 8, el último pasaje, porque estábamos viendo del 3 al 4, ¿cierto? Ahí, 3 y 4, bueno, eso está todo incluido, 3 al 8, lo incluí todo ahí. Pero miren lo que pasa en el 5, hermanos, y en el 6. Fíjense, ¿a qué se refiere el profeta? Yo seré a Israel como rocío. ¿Qué es un rocío? En la mañana. ¿Necesitan los campos rocío? ¿Para qué? Por ejemplo, aquí necesitamos que Dios mande rocío, ¿cierto? Al frente de nuestro templo, en el pasto, porque no está muy bonito, ¿cierto? Bueno, pero eso es lo que eso hace el rocío, humedece el pasto. ¿Y qué hace? Aparece el pasto bonito. Nosotros tenemos en la casa un jardín, ¿cierto? Los que han ido a la casa lo conocen. En su momento estuvo amarillo el pasto. Muy feo estaba. Pero de la noche a la mañana apareció un pasto muy lindo. Seguramente la humedad de la mañana hizo solo el trabajo. Y el texto dice, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Fíjense lo que está haciendo el autor. Está comparando, ¿qué cosa? La fructividad de Israel como lo es la creación, como es las plantas. Y dice el texto, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, que es una planta típica ahí en Israel. Y perfumará como el Líbano. Hermanos, ¿cómo describe el profeta, usando esta figura de el olivo, ¿cierto? Del rocío de la mañana, en los pastos, digámoslo así? ¿Cómo lo describe? Hermanos, como algo que fructifica, como algo que está precioso. A las hermanas les gustan mucho las flores, ¿cierto? Generalmente tienen plantas en las casas y flores. Bueno, Oseas está describiendo eso. Israel será como una flor bellísima. ¿Cuándo? Está vislumbrando escatológicamente. Cuando uno dice escatológicamente se refiere a tiempos futuros. Aún los nuestros, desde nuestro punto de vista, son futuros. Pero fíjense lo que dice también en el 7. Volverán. ¿Por qué dice volverán el autor? Es porque claramente se van a ir a exilio. Y vuelven, después de 70 años, hermanos, vuelven a su tierra. Y dice, volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid
Su olor será como de vino del Líbano. Wow, ¿qué es lo que está diciendo el autor? Ustedes, a pesar de que se van a ir exiliados, van a perder su país, ¿cierto? Van a volver a esta tierra. Y hermanos, insisto, siempre esto tiene un cumplimiento histórico porque Israel vuelve a su tierra después de 70 años de exilio. Pero fíjense por favor en el versículo 8 ahora, que también es la última parte de la restauración. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Hermano, eso no se cumple en el post-exilio. Porque hasta el día de hoy Israel nunca ha podido decir, ¿qué tengo yo con los ídolos? Yo lo he dicho varias veces a ustedes. La próxima vez que vayan de vacaciones y vayan a Israel, ¿cierto? Se van a dar cuenta que Israel ahora, y esto es muy interesante, porque hay muchas naciones que se mencionan en la Biblia, hermanos, todas desaparecieron. Todas. Pero qué paradójico y qué casualidad, un pueblito insignificante. ¿Ustedes conocen, hermanos, el país de Israel? Es como la 9ª región, un poquito más chico puede ser. Un país insignificante. Aún sobrevive después de cuántos años, hermano. ¿Qué será? ¿Será casualidad? ¿Qué piensan ustedes? Hermanos, Israel es el pueblo de qué cosa? Del pacto, es el pueblo de la promesa, es el pueblo escogido de Dios. Y el texto está vislumbrando qué cosa, hermanos. Fíjense, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré. Fíjense, ese yo, ¿quién es en el contexto? ¿Es Oseas? Hermanos, es Dios el que está diciendo eso. Dice, yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, un árbol pequeño, muy frondoso y precioso. De mí será hallado tu fruto, yo daré tu fruto. ¿Quién está diciendo eso? Pero no se refiere al fruto, hermano, literal ahí, se refiere al fruto espiritual. ¿Cuándo ustedes van a llegar a decir, no queremos saber con ningún ídolo, nuestro Dios es Jehová, Él es? Vaya a Israel ahora. Es un pueblo totalmente liberal, hermano. Libertino. Yo les hablé hace un tiempo atrás de que hace un tiempo salió en las noticias uno de los programas del LGBT, ¿cierto? Que tiene que ver con los homosexuales. Uno de los, digámoslo así, días que celebraron en Israel fue uno de los más pomposos. ¿Y dónde ocurrió? En Jerusalén. Usted no ve a Israel volcada hacia Dios. Pero el profeta dice, Efraín dirá, refiriéndose a la tribu más grande, como sinónimo de Israel, ¿qué más tendré ya con los ídolos? ¿Cuándo ha acontecido eso? Eso no ha acontecido, hermanos. Pero es parte de la profecía de Oseas. Ahora, quiero terminar, hermanos, con lo último. Recuerden que la restauración, siempre desde el punto de vista de los profetas, es una restauración espiritual, porque Dios hace revivir a un pueblo idólatra. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a llegar a Ezequiel, a Jeremías, donde vamos a ver que Dios hace algo milagroso dándole a Israel un corazón nuevo. Pero también hay una restauración política y geopolítica. Geo tiene que ver con geografía. Dios restaura a su pueblo, a su tierra, pero también restaura su rey, su último rey, su mejor rey. ¿Saben cuál es? David. Pero no el David que murió, sino el que cumple las promesas por la línea de David. ¿Y quién es ese, hermano? Hermano, es Cristo. ¿Se acuerdan de Lucas, capítulo 1? Miren, solamente un ejemplo. Solamente un ejemplo. Fíjense, Lucas retomando, y de hecho el ángel es el que dice eso, y nosotros lo vimos en la introducción del profeta Oseas. Vaya a Lucas, por favor, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. En el contexto del anuncio del nacimiento del Hijo de Dios, capítulo 1, versículo 31. Es el ángel que está describiendo, mandado por Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es? Versículo 32. Este será como grande y será llamado hijo de él. Bueno, ¿eso ocurrió en el contexto del primer siglo? Sí, le llamaron hijo de Dios. Pero el texto dice, y el Señor Dios le dará el trono. ¿Cuál trono?
¿El trono de David está en el cielo? Siempre Dios dice, o Jesús dice en el Nuevo Testamento, yo, después de su ascensión, yo estoy a la diestra ¿de quién? Algunos confunden ese trono con el trono terrenal. El trono de David es terrenal, hermanos. Dios ahora está en el trono. Sí, pero ¿dónde? A la diestra de Dios. ¿Qué promete Dios a través del ángel? Y Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre ¿quién? Sobre la casa de Jacob. ¿Para cuándo dice el texto? Y su reino no tendrá. ¿Quién cumple eso? Obviamente, es 2 Samuel 7, se habla de la profecía del reino a David, pero ¿quién cumple eso? Es Cristo, hermano. Ahora, yo quiero terminar, hermanos, con los últimos pasajes que acabamos de ver en lo que tiene referencia a los imperativos de parte de Dios. 3 imperativos. Fíjense en el 12.6, con esto estoy terminando, 12.6. Fíjense en el 12.6, lea por favor usted el 12.6, el 14.1 y el 14.2. Se repite algo ahí. Y esto es el imperativo de Dios. Si uno puede resumir estos 3 versículos que están desparramados en el texto de acuerdo a este pensamiento circular, pero si los tomamos, ¿cierto? Y los juntamos, Dios pide una cosa. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué pide Dios? Muy bien. Se repite el mismo verbo, volverse a Dios. El texto dice, tú pues, vuélvete a tu Dios. Oseas 14.1, vuelve, oh Israel, a tu Dios. Oseas 14, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Hermanos, es muy interesante esto. El término volver en el hebreo es el mismo término que se traduce como conversión en el Nuevo Testamento. La palabra hebrea es chuv y se traduce en el Nuevo Testamento con epistrefo, que es el término griego para conversión. Por ejemplo, fíjense en 1 Tesalonicenses, acompáñenme ahí. 1 Tesalonicenses usa este término, epistrefo, ¿cierto? En el texto del Nuevo Testamento, que es el mismo término que usa aquí el profeta Oseas. Y fíjense qué interesante es el término. Versículo 9 del capítulo 1 de Tesalonicenses, cuando Pablo está describiendo ahí el efecto que Dios produjo en algunos hermanos. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Ese es el mismo término que usa el profeta Oseas para volver. ¿Cómo ustedes se volvieron de qué? Miren, de los ídolos, ¿a quién? A Dios. ¿Pero para qué? ¿Para quedarse sentado? Dice, para servir a Dios. ¿Pero a cuál Dios? ¿Al Dios vivo y verdadero? O sea, está diciendo, conviértanse. Hermanos, ¿qué significa la palabra convertirse? La palabra convertirse, epistrefo, es una palabra como sinestética, porque apunta a la acción. La raíz de esa palabra habla de acción. La conversión es una acción. El arrepentimiento es algo psicológico. No me malentienda. Cuando la Biblia usa el término en Nuevo Testamento, arrepentimiento, metanoía, es cambio de mente. Yo no sé si usted se está arrepintiendo, porque es algo que ocurre aquí. La evidencia de que este se está arrepintiendo es justamente la conversión. Porque la conversión es un retorno a Dios, que enfatiza ¿qué cosa? El aspecto conductual. Hay gente que dice que se arrepintió, pero la conducta, ¿qué muestra? No muestra nada, hermano. No muestra ni una conversión. Por eso es que el profeta insiste, vuelvan, conviértanse. Déjense de alabarme, de cantar números especiales, de cantar adelante con guitarra. No me interesa eso. Yo quiero que cambien. Su conducta es la mejor alabanza que ustedes pueden darme. Eso es lo que está diciendo el profeta. Por eso es que se agregan algunas cosas en los versículos. Fíjese en el 12:6, dice el texto, tú pues vuélvete a tu Dios. Pero ¿quién más le pide? Muy bien, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía. ¿Qué es eso? ¿Tienes fe? No tienes fe porque corres a los ídolos. Por eso que le dice misericordia, juicio es, piensa bien lo que estás haciendo, no te dejes llevar por las emociones. Y confía en Dios, o sea, ten fe en Dios. ¿Cómo voy a ver eso? Dice Dios. Es cuando te vuelvas a Dios. Fíjense por lo que dice en el 14:1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios,
porque por tu pecado has caído. Hermano, una persona cuando realmente se convierte, reconoce su pecado. Sí, yo pequé. No fue el vecino, no fue mi esposa que me llevó a esto, no fueron mis hijos, no fue el trabajo, no fue el mundo que me hizo así, fui yo. Yo soy el culpable. Hermano, que cuesta encontrar eso a veces en la iglesia. Al reconocer el pecado. Sí, yo fallé, como David, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué cuesta eso? Siempre le echamos la culpa al contexto, a mis padres, a lo que sea. Ahora, 14:2, llevad con vosotros palabras de súplica, que es lo que está diciendo. Dios le está diciendo, mira, ¿quieres arrepentirte? Así se hace. No vengas con tu soberbia. ¿Qué súplica, hermano? Clama a Dios. El autor está diciendo, mira, trata de ubicarte un poquito, porque estás frente no al rey, estás frente al creador del universo, frente a Dios. Así que, por favor, lo primero que tienes que hacer es suplicar al Señor. Por eso el autor dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de tus labios. ¿Quieres ofrecer al Señor? ¿Quieres dar una ofrenda? Primero, arrepiéntete. Primero hace eso. Eso es lo que está haciendo el autor, mis queridos hermanos. Ahora, muchas veces nosotros somos súper prácticos muchas veces y cuando queremos convencer o exhortar a las personas decimos, todos somos pecadores, ¿cierto? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son pecadores? Sí, todos decimos sí, sin duda. Esa frase es como que ya la tenemos acostumbrada, es que todos somos pecadores. De hecho, Romanos 3:23 dice, ¿por cuánto? Todos somos pecadores. Y si yo le pregunto, ¿tú tienes la culpa, hermanos, de tu pecado? Sí, qué bueno que me respondan sí. Pero muchas veces esto de decir, ¿tú eres culpable? Yo les pregunto, no. Pero piensa bien, ¿eres culpable? Hermano, eso cuesta un poco. Decir somos pecadores, ya se ha formado una frase casi evangélica, cultural, ya no sé si todos somos pecadores, sí. Pero eres culpable de esto, de esto. En realidad no sé si no sé, yo no creo, no lo veo así. Es más fácil decir, incluso es como raro, sí somos pecadores, pero ser culpable, eso es como un poco más pesado, hermano, porque no es parte de la jerga. Sí, yo soy pecador, pero eres culpable. Bueno, en realidad, no sé, en realidad, bueno, pequé, pero no sé si soy tan culpable, porque igual estuvo metido ella, el contexto. No, tú eres culpable, tú solito. Pero es que, hermanos, a veces sucede eso. Somos súper prácticos y sí, somos pecadores, pero no siempre, hermanos, asumimos que nosotros somos culpables. Y mientras nosotros no asumamos, mis queridos hermanos, nuestra culpabilidad, no nos vamos a considerar realmente culpables y pecadores ante Dios. Se los explico de otras maneras, hermanos. Muchas veces nosotros, nos cuesta aceptar la culpa. ¿Por qué razón? Es porque no nos gusta asumir responsabilidad y responder a alguien. Nos cuesta asumir responsabilidades. La culpa incluye eso. Siempre se pregunta, a veces en un homicidio, ¿quién tuvo la culpa? ¿Y por qué cuesta pillar a un homicida? Es porque implica que esa persona tiene que responder ante alguien. A veces llegamos atrasados al trabajo, pero no queremos que se nos tome en cuenta nuestro retraso al final del mes, ¿sí? ¿Sí o no? Porque no queremos responder frente a nuestros errores. Muchas veces nosotros, hermanos, faltamos a la iglesia. Y se entiende, muchas veces faltamos porque no podemos. Pero a veces no hay ni una razón justificable para faltar a la iglesia. Pero no queremos que se nos diga nada. No queremos que se nos llame la atención. No, nada. Porque no queremos ser responsables. Hermanos, muchas veces tenemos relaciones que Dios no aprueba, pero queremos que no se nos diga nada. Nada. Sabemos que Dios no aprueba nuestras relaciones a veces, pero queremos que se haga vista gorda. Muchas veces en la iglesia somos muy buenos para dar planes, para dar directrices, pero no queremos ni un compromiso, porque no queremos asumir responsabilidad. Hermanos, la verdadera conversión de la cual está apelando Oseas tiene que ver con una actitud totalmente diferente. Y quiero terminar con un pasaje en 2 Corintios capítulo 7. Vaya por favor a 2 Corintios capítulo 7. Quiero terminar con eso. 2 Corintios capítulo 7. Porque
Pablo nos explica qué es lo que verdaderamente es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar, hermano. No es llegar a tu casa y llorar y decir, oh, hoy fallé, pequé. Hermanos, no es eso. Hasta el diablo llora muy bien. Eso no es arrepentimiento. Muchas veces dice que Judas se arrepintió, pero Judas no se arrepintió. Lo que tuvo Judas es remordimiento, no arrepentimiento. Y son dos cosas diferentes. Fíjense, por favor, el capítulo 7, versículo 8 en adelante. Pablo está apelando, está diciendo, yo les tuve que disciplinar y exhortar. Y dice el texto, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Claramente, hermanos, cuesta y molesta de parte del liderazgo llamar a alguien y decirle, no estás bien, tienes que enmendar tus pasos. No es fácil. Como padres nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y si yo le pregunto a usted si para mí es agradable, yo le digo que no es agradable. Y qué bueno que mis padres al menos fueron así conmigo, que me disciplinaron. Y muchas veces eso, hermanos, no es agradable. Dice el texto, porque aunque os contristé con carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque habéis sido entristecidos, esa es la idea del término, ¿cierto? Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según o de acuerdo, dice el texto, Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, porque está haciendo una comparación, hay una tristeza, una persona peca y falla y se duele y está llorando, sí, estoy mal porque hice esto. Pero eso no significa que la persona se arrepintió de verdad. Hay tristeza que no lleva a un fruto espiritual y posteriormente a un arrepentimiento genuino de parte de Dios. El texto dice ahí en 10, porque la tristeza que es según Dios produce, miren, arrepentimiento ¿para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce. Hay mucha gente que en la televisión llora y se arrepiente de que ha fallado. Hermano, eso no sirve para nada en el tribunal de Dios, para nada. ¿Cuántos asesinatos hemos visto nosotros históricos en nuestro país y han pillado a quienes han matado a sus propias señoras, por ejemplo? Y dice, sí, no fue bien lo que hice. Cero arrepentimiento, según Dios, como Dios lo describe. Pero miren el 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¡Wow! ¿Qué solicitud produjo en ustedes? Pero dice que habéis sido contristados según Dios o de acuerdo a Dios, que incluye también que Dios produce esa clase de arrepentimiento. Y miren las características que se mencionan. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Cierto? ¿Qué celo y qué vindicación? ¡Wow! Fue increíble. Yo vi su arrepentimiento, dice Pablo, y realmente ustedes, no fueron ustedes, Dios produjo eso en ustedes. Hermanos, resumo lo que está diciendo el profeta. Un verdadero arrepentimiento, hermanos, es en donde hay una recuperación de la actitud correcta, humillación. Cuando una persona se arrepiente, hermanos, no exige cosas. Pero yo me arrepiento, pero necesito de vuelta que ustedes me cumplan con esto. Hermanos, no es así. El arrepentimiento es el que se inclina delante de Dios y no exige nada. Dice, Señor, aquí estoy, soy todo tuyo. He pecado, no merezco llamarme. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Tu hijo. Ponme como uno de tus jornaleros. Hermano, ahí vemos un arrepentimiento genuino. Él no llegó diciendo, ya papá, póneme por favor ahora a cargo de todo el boliche. No. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, hay una recuperación de la actitud correcta. Segunda cosa, hay una recuperación de la tristeza piadosa. No esa tristeza que lloras y lloras, pero tienes un odio en tu corazón que es totalmente contraproducente. Porque dice el texto, porque aquí esto mismo que habéis sido contristados, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? O sea, lo que te indignaba antes era la intolerancia de los creyentes. Estos canutos son súper rayados. Las cosas que creen. Pero ahora lo que te indigna es el pecado. Te miras al espejo y dices, ¿cómo pude haber hecho esto? Y no empiezas a alegar y a pedir derechos, hermano.
Cuando hay verdadero arrepentimiento también hay una vindicación. ¿Se acuerdan Zaqueo que le dijo al Señor? ¿O qué hizo él? Después que había defraudado, que había engañado, ¿qué hizo él? ¿Y de qué manera devolvió? Con creces, hermano. He fallado, wow, estoy en deuda. Y empiezas a devolver a Dios tiempo, dones que Dios te dio, que los tienes ahí guardados en tu casa y no los ocupas. Te arrepientes y te das cuenta, yo necesito servir a Dios. Fíjense que Tesalonicenses dice, wow, se convirtieron de los ídolos a Dios para quedarse sentaditos. Dice eso el texto. Se convirtieron para servir a Dios, hermano. Dice el texto también que el verdadero arrepentimiento incluye temor, temor de Dios, hermanos. Pero piedad también habla el texto. Y por otro lado también dice, ardiente afecto, quiero ir a escuchar la palabra de Dios. Estoy cansado, sí, no voy a ir. Uno puede entender eso, hermano. Pero cuando eso es habitual en las personas, uno observa, aquí no hay nada de afecto. No hay hambre por la palabra. Nada, nada, nada. Pero el verdadero arrepentimiento dice, quiero ir a escuchar la palabra. No me gustan varias cosas, pero ahí sí se predica la palabra. Voy a ir a escucharla. Porque eso es lo que yo necesito. Ardiente afecto. Que también se esparce para también con el amor para los creyentes. Hermanos, finalmente celo. Wow. A veces, hermanos, somos muy poco celosos nosotros. Muy poco celosos. Con las cosas del Señor. Hay una palabra que tiene que ver con sacrilegio. Sacrilegio significa usar las cosas santas para las cosas seculares. Nosotros no tenemos una cultura religiosa del punto de vista católico romano, en donde todas las cosas llegan a ser santas casi ritualísticamente. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa mirada, hermano. Sacralizamos cosas que son serias para Dios. Nos reímos en los chistes de Dios o de chistes de doble sentido. No nos importa. Pero el arrepentimiento, hermano, deja las cosas en orden. Hay un celo de parte de Dios. 3 versículos que Oseas nos habla. 3 cosas nos dice. Vuélvete, ¿a quién? A Dios. Eso es conversión. Dios está diciendo, no me vengas a decir que me amas, que me quieres, que soy tu hijo, si tu vida no refleja que te has arrepentido. No me vengas a decir eso. Finalmente, Oseas termina con el versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9. ¿Sabe lo que dice el autor? Y a mí me gusta mucho este versículo porque me recordó mucho lo que Jesús decía. En realidad es como la versión antigua del que tiene oídos para oír. Oiga, cuando Jesús siempre decía, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con eso? El que recibió oídos espirituales, úselos. Son para escuchar la palabra de Dios y para obedecerla. No es que Jesús está diciendo, el que tiene oídos, bueno, escuchen. No, el que tiene oídos, el que recibió oído espiritual, úselos. Úselos. Mire lo que dice este versículo. ¿Quién es sabio para que entienda esto? El mensaje de Oseas ahí. Todo lo que involucra, pero también arrepentimiento, y prudente para que lo sepa, 2 cosas, sabio y prudente. Un prudente, ¿se acuerda del insensato que construyó a dónde? Él estaba seguro que estaba bien, pero era un insensato, hermano. El prudente construyó ¿dónde? En la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. Y dice el texto, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Es como una pregunta retórica. Yo no sé quién es sabio, quién es prudente. Pero lo que sé es que los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Más los rebeldes, ¿qué va a pasar con ellos? Caerán. Hermano, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo va a responder al Señor?